Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión práctica de la unidad didáctica de procesos de bebidas industriales. Bien, antes de comenzar, por favor quisiera que me confirmen si me están escuchando adecuadamente, por favor. ¿Me confirman si están escuchando adecuadamente? Sí, profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la confirmación. Por favor, atentos a la lista. Hoy corresponde la sesión al grupo A. Entonces voy a llamar de acuerdo a la información que me han dado el día de ayer, el día martes, respecto a la distribución de los grupos, ¿ok? Bien. Arirúa. Arirúa. Blas. Presente. Muy bien. Delgado. Delgado. Profesor, buenas tardes. Presente. ¿Delgado? Sí, Delgado Trujillo, presente. Ok. A ver, ¿quién más? Lizárraga. Ingeniero, buenas tardes, presente. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, presente. Mantilla Saavedra. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mendoza Vera. Mendoza Vera. Ok. Nazario. Nazario. Ya. Rubio Campos. Rubio Campos. Okay. Sandoval Collantes. Sandoval Collantes. Okay. Vázquez Gaitán. Vázquez Gaitán. Ya. Vázquez Olano. Buenas tardes, presente. Alguien que esté presente, que sea del grupo A y que no haya llamado. Ingeniero, buenas tardes. Yo. Marcelo, ¿no? Sí, ingeniero. Pero te tengo registrado en el grupo B. ¿Eres grupo A tú entonces? Yo soy grupo A, ingeniero. Ok. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más que esté en ese mismo problema? Creo que no, ¿cierto? Bien. Entonces, a ver, un momentito, voy a guardar esto. Ya está. Bien, jóvenes, como ustedes saben, pues, tenemos hoy la parte, deberíamos tener la parte de procesamiento en planta, correspondiente pues a la unidad didáctica de bebidas industriales, pero ya que no es posible llevar las sesiones en planta, pues sí que voy a tomar este tiempo para hacer talleres prácticos que normalmente se deberían hacer dentro de planta, pero que nos van a ser posibles realizarlos a través de este medio también. Y pues ya sí, la parte netamente de procesamiento, eso sí ya que quedaría pendiente pues para cuando se pueda retomar las sesiones presenciales, ¿ok? Entonces,
vamos a desarrollar ese taller práctico. He considerado como punto de partida, tanto para procesos como para innovación, porque en realidad para los dos va a servir, es elaborar el Product Backlog, ¿sí? Que no es otra cosa que una lista priorizada de funcionalidades de producto que debe tener valga la redundancia, el producto que ustedes van a presentar, ya sea para procesos o ya sea para innovación, ¿sí? Entonces, a ver, por ahí veo que ha entrado Pedro, me parece, Pedro Rubio. Pedro Rubio, ¿estás? Pedro. Bueno, en fin, no contesta. Les decía, el Product Backlog va a ser un punto de partida para nosotros, ya que hemos decidido, pues, agilizar nuestros procesos y sobre todo que lo que nosotros vamos a elaborar tanto en, en innovación como en procesos de bebidas industriales en sí va a ser productos innovadores. Entonces, desde ese punto de vista, debemos pues tomar como marco de referencia, muy independientemente de la gestión de proyectos, las metodologías ágiles de gestión, ¿ok? Entonces, parte de esas metodologías ágiles es el modelo Scrum, y para poder trabajar ese modelo Scrum, que nosotros lo tratamos muy brevemente en el semestre pasado, más bien en una sola sesión, en este semestre sí lo vamos a detallar bastante y lo vamos a trabajar paso por paso para que ustedes también puedan hacer el comparativo de una metodología tradicional a una metodología Scrum, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a realizar y que vamos a obtener el día de hoy como entregable va a ser nuestro Product Backlog en su primera versión. ¿Y por qué les digo en su primera versión? Porque normalmente el Product Backlog se tiende a mejorar o a refinar, ¿sí? Normalmente se refina ese Product Backlog conforme va avanzando el proyecto o el proceso también, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo nosotros, en realidad, estamos tomando principios de la agilidad y los vamos a llevar a los proyectos de innovación y, dicho sea de paso, también a la producción. Pero la producción concebida como una operación dentro del proyecto, ¿ok? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, porque a ver, les voy a pedir encarecidamente, por favor, jóvenes, que cuando ingresen a sala, ingresen con el micro apagado, ¿ok? Les decía, hay que tener muy, muy claro la diferencia entre proyecto y operación, y también hay que tener muy claro de que un proyecto puede generar operaciones y de las operaciones se pueden generar nuevos proyectos también, pero no es que, digamos, estén 100% distanciados ambas cosas. Siempre van a tener puntos de intersección, de hecho, ¿ok? Entonces, esos puntos de intersección justamente son los que nosotros vamos a trabajar. Y por ende, al estar hablando de proyectos y de operaciones, vamos a encontrar riesgos de concepción de sinceramiento de conceptos, digámoslo así, entre una y otra cosa. Pero lo vamos a tratar de hacer de la mejor manera, pues, y creo que hoy va a ser un punto de partida porque vamos a poder terminar con este primer Product Backlog, y de hecho ustedes mismos lo van a hacer. Yo les voy a explicar cómo hacerlo y ustedes van a trabajarlo, ¿ok? Para empezar, ¿qué deben tener? Deben tener primero lo que les dije que ya deberían haber pensado, que es qué producto piensan realizar. Recuerdan que su producto tiene que ser una bebida industrial y también deberían tener definido ya el grupo con el cual ustedes van a trabajar, ¿sí? Los que no me han enviado, por favor,
nombres del grupo, sus integrantes y el nombre de su producto que quieren realizar, o por lo menos una descripción básica de él, tienen que hacerlo ya, en este momento, porque parte del trabajo del día de hoy va a empezar desde ahí, va a tomar eso como punto de partida, ¿ok? Entonces, eso es lo primero que tienen que hacer, definir aprox, o sea, de una manera muy general, muy alto nivel, cuál va a ser el producto que ustedes están esperando obtener después de todos estos procedimientos que nosotros vamos a realizar. Recuerden que cuando desarrollamos productos, pues realmente nosotros lo que normalmente nos encontramos es que inicialmente proponemos una cosa y terminamos obteniendo una cosa de repente un poco más específica, más mejorada, pero también a veces con cambios respecto a lo que habíamos pensado inicialmente. Eso es natural, ¿no? Eso es natural, no es algo que no suele ocurrir. Donde no ocurre eso es en las operaciones. En las operaciones repetitivas, obviamente, ahí siempre se espera que el producto final sea lo más parecido a lo que el estándar de producción les está mandando, a lo que las especificaciones y el diseño del proceso están mandando. Pero cuando nosotros trabajamos innovación y trabajamos procesos como parte de operaciones dentro de un proyecto, ahí sí que vamos a notar cambios, ¿sí? Entonces hay que tenerlo muy claro eso, por favor, porque no quiero que nos estemos confundiendo y pensemos que cuando veamos una línea productiva en masa, sí podemos tolerar resultados diferentes. Ahí sí que no es tolerable. De hecho, por eso es que se fijan los límites de control que ustedes seguramente recuerdan. Sin embargo, estos límites de control, pues, normalmente en una empresa manufacturera en masa, estos límites de control son bien estrechos, ¿sí? Son bien estrechos para que la variabilidad en el producto terminado sea la menor posible, ¿sí? Entonces, eso nosotros, como no vamos a procesar en masa y no tenemos todavía un producto definido o predefinido, todavía no podemos decir que vamos a tener esos resultados de una variabilidad mínima, ¿sí? Más bien lo que nosotros vamos a notar es que probablemente en el transcurso de los proyectos y de los procesos se van a ir generando cambios, ¿ok? Es parte natural. Por eso la importancia de aplicar Scrum en este trabajo. Entonces, como les decía, hay que comprender eso. ¿Qué más hay que comprender? Hay que comprender más o menos, tener una idea de qué es lo que vamos a hacer. No les estoy diciendo al detalle, les estoy diciendo de manera general, ¿ok? Bien. Yo les hago esta pregunta y quiero que me respondan a través del chat o a través del micrófono, si es que, ¿qué es lo que ustedes opinan respecto a esta pregunta? La pregunta dice lo siguiente: ¿cómo elaborar un producto si no conocemos los requisitos que debe cumplir? ¿Será posible eso? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Es posible elaborar un producto sin conocer qué requisitos debe cumplir? Coloquen sus respuestas, por favor, a través del chat. Recuerden de que toda participación es evaluada, ¿sí? Recuerden de que toda participación es evaluada a lo largo de toda la clase, ¿ok? La pregunta es la siguiente: ¿es posible elaborar un producto sin conocer sus requisitos? ¿Es posible elaborar un producto sin conocer sus requisitos? ¿Qué me dicen ustedes? Sí, no, tal vez, quién sabe, no tengo idea, me faltan datos. A ver, por favor, coloquen su opinión a través del chat, mientras voy colocando la asistencia a sus compañeros que ya vi que se han conectado. Ya tenemos una opinión. Sigan colocando sus opiniones, por favor. Yo las voy a revisar todas en conjunto. A ver, ¿quién se conectó? Se conectó. Ajá, Ari
actúa Sandoval Rubio. Ok. A ver, ¿solo una persona está participando? Bueno, estas personas no van a tener Hola, profesor, buenas tardes. Sí, te escucho. Sobre la pregunta que está haciendo, y también puede ser por la investigación que se puede hacer. ¿Cómo así? No te entendí. La pregunta dice, ¿cómo elaborar un producto si no conocemos qué requisitos debemos cumplir? Ajá. Bueno, mediante, como con referencias que otros productos ya han elaborado, como otras personas ya han elaborado, nosotros también podemos hacer, digamos, casi similar. Es como una referencia, como un antecedente que puede tener. Ya, sí te entiendo, Hernán. Aquí, y es parte de lo que mencionaba en la sesión anterior. No confundir, por favor, no confundir parámetro con requisito, ¿sí? Y por eso es que hablamos de las métricas en la sesión anterior. Cuando nosotros estamos hablando de requisitos, estamos hablando de cubrir una necesidad. Entonces, básicamente como respuesta, lo que quiere decir esta pregunta es si es posible elaborar un producto sin conocer qué necesidades va a cubrir este producto, ¿no? Entonces, ahí, por más referencias que nosotros tengamos, porque yo puedo tener referencias, por ejemplo, de parámetros, cómo se ha procesado un producto en Singapur, por ejemplo, ¿no? Y no necesariamente ese mismo producto, si yo lo hago acá, va a cubrir las mismas necesidades que el producto en Singapur. Entonces, ahí tener cuidado, por favor, tener cuidado cuando hablamos de requisitos que tiene que ver con las necesidades y las métricas de calidad, versus cuando hablamos de especificaciones o parámetros de calidad, que es otra cosa, ¿no? Los parámetros nos van a indicar si es que realmente lo vamos a poder hacer, ¿no? Eso sí, vamos a tener puntos de referencia, definitivamente. Pero los requisitos se recopilan de los interesados, porque son necesidades de cada interesado del producto, proyecto, proceso, va a tener respecto a lo que se está haciendo. Entonces, hay que tener cuidado ahí, por favor. Entonces, a ver, ¿cómo están las respuestas aquí en el chat? Lizárraga, Yulisa nos dice, no porque no conocemos sus requisitos. Ya. Sin conocer los requisitos no se puede. Leslie Yanina Blas nos dice, no porque no se estaría cumpliendo correctamente el proceso para elaborar el producto. No necesariamente, porque recuerden que, como nos decía Hernán, nosotros podemos tomar puntos de referencia para elaborar un producto. Y este producto perfectamente nosotros lo podemos tener terminado, listo para consumir, y aún así no saber qué requisito cubre este producto, ¿no? Entonces, ahí vendría otra pregunta, digamos que relacionada, ¿no? ¿Será útil realmente elaborar un producto sin conocer los requisitos? Eso es otra cosa ya, ¿no? Elaborarlo, tal vez sí. ¿Podemos elaborarlo? Sí lo podemos elaborar sin conocer requisitos. Sí, podemos tomar como punto de referencia investigaciones, otros procesos de otros países. Ahí sí la respuesta sería, es posible, pero no es útil, ¿cierto? Magdalena nos dice, sí, solo que no sería un producto inocuo. No, eso sí no tiene nada que ver, ¿ok? No tiene nada que ver. Una cosa es inocuidad, que se entiende que cualquier producto que tú vas a procesar debe contar con ese, digamos, criterio mínimo para poder procesarse y distribuirse. Y otra cosa muy diferente es de lo que estamos hablando, que es sobre requisitos de calidad de un producto,
que tiene que ver con las necesidades y las métricas de calidad que se establecen en función a ello, y los parámetros de procesamiento, ¿no? Ahora, si hablamos de cómo elaborar, pues hay muchas formas de elaborar un producto que incluso no sería consumido aquí en nuestro país, pero la pregunta ahí que, como les decía, sale a la luz y que probablemente ustedes ya se dieron cuenta y lo han dejado ver ustedes mismos, es realmente es útil elaborar un producto sin conocer los requisitos que debe cumplir. Porque recuerden que los objetivos de estas unidades didácticas que ustedes están llevando no es solamente aprender a procesar, sino también poder identificar oportunidades en el mercado. ¿Por qué? Porque ustedes, muy probablemente muchos de ustedes, van a salir del instituto y van a querer emprender algún negocio o van a querer emprender alguna empresa. Entonces, a nosotros se nos pide que les orientemos o les brindemos un enfoque empresarial, un enfoque emprendedor a todo lo que nosotros estamos haciendo. No basta solamente con saber procesar, porque si fuera solamente eso su formación, pues créanme que nadie va a controlar mejor un parámetro que una máquina, ¿ok? Eso hay que tomarlo como base, ¿no? Pero qué hacer con esos datos, eso sí, ya es parte de lo que entra a las competencias de ustedes, ¿ok? Y David nos dice, no, porque no conocemos todos los requisitos que tendríamos que investigar. Bueno, les repito, ¿no? Y si tenemos dudas, aunque tal vez todavía no les he podido subir la sesión por un problema de internet con el que estoy pasando ahorita, pero en la sesión anterior les hablé de requisitos que tienen que ver con las métricas de calidad que en realidad son recopilados a partir de los interesados, y hablé de parámetros también. Hay una gran distinción ahí y es importante que ustedes la conozcan, ¿sí? Ahí lo van a poder encontrar en el video, porque en las diapositivas solamente dice requisitos, pero la explicación es otra cosa, pues, ¿no? Entonces, ya espero el día de hoy, terminando esta sesión, poder subir ya los videos al canal de YouTube que tenemos establecido, ¿no? Y bueno, espero ya no tener posteriormente retrasos también con esto, porque realmente ha sido un tema imprevisto, ¿no? Lo que pasa es que se ha caído un poste por acá por mi casa y se ha bajado todas las líneas de internet y ahorita estoy con mis datos de celular. Entonces, espero la comprensión del caso y espero también que no vayamos a tener ningún retraso al respecto, ¿no? Entonces, avancemos. ¿Es posible elaborar un producto si no conocemos los requisitos que debe cumplir? Bueno, de ser posible es posible, pero no es útil, ¿ok? Nadie te va a pagar para que produzcas algo que no va a ser útil. Entonces, ahí hay que tener claro. Ahora, jóvenes, por favor, quiero que tomemos nota de este gráfico. Este es un gráfico elaborado por mí, ¿sí? Que básicamente explica cómo funciona todo este meollo del asunto que yo vengo comentándoles, pues, de las empresas, los proyectos, las operaciones, tanta cosa, cómo se articula esto, ¿sí? Y la verdad es que, bueno, en el curso de innovación, pues nosotros manejamos un ciclo de innovación tecnológica, pero ese es un ciclo realmente limitado a observar las cosas desde un punto de vista un poco más holístico, más grande, ¿no? Entonces, digamos que cómo se crea el valor en general, ¿no? Para poder hablar de productos, procesos, operaciones, etcétera, ¿no? En primer lugar, todo debe partir de una necesidad, ¿sí? O de una oportunidad, que en sí, pues, inclusive cualquiera de nosotros puede identificar. Y luego, a partir de esa necesidad u oportunidad, empiezan proyectos de formalización en constitución. Ojo, esto debería ser así, ¿sí? Esto es lo que debería ser, pero en realidad lo que normalmente haces, antes incluso de habilitar tu RUC y constituirte, es empezar a sondear el mercado, ¿no? Haces una prueba de lo que crees que puede funcionar y empiezas a probar el mercado, y si ves que te va bien, recién te formalizas. Lamentablemente es así como funciona nuestro país, por eso es que las tasas de informalidad son tan elevadas,
Pero ¿cómo debería funcionar esto en todo caso? A partir de la identificación de una necesidad u oportunidad, nosotros debemos proponer proyectos de formalización y constitución, en donde podamos identificar cómo poder asociarnos o cómo poder generar beneficios de manera legal a través de ser una persona natural o una persona jurídica, que básicamente son todas las instituciones que pertenecen a el sector corporativo, tanto del Estado como privados de nuestro país, ¿no? Entonces, en los proyectos de formalización y constitución, tú decides en qué régimen vas a estar, qué régimen te conviene, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez que te formalizas o como persona natural o persona jurídica, empiezas a generar proyectos estratégicos, especialmente planes estratégicos para poder saber hacia dónde vas como organización, como institución o como persona también. Pero no necesariamente todas las empresas tienen esto muy profundizado, muchas veces simplemente hacen no necesariamente un plan estratégico, sino algunos proyectos de gestión pequeños, solamente para identificar misión y visión. Pero en realidad lo ideal sería que se haga un plan estratégico y algo que se llama Balance Scorecard para medir indicadores. Pero ese todavía no es un tema de aquí. El tema es que crear un plan estratégico también es un proyecto, o sea, también son proyectos crear esos planes, ¿no? Y después vienen otro tipo de proyectos que son proyectos de evaluación, priorización de proyectos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vienen los famosos anteproyectos que nos van a permitir las evaluaciones económicas financieras de los proyectos, que nos van a permitir seleccionar. Tengo 3, 4 proyectos que yo puedo hacer en mi empresa, bueno, evalúo cuál es el que me conviene ejecutarlo en primera instancia, el que me va a generar mejores beneficios. Entonces, de esa manera también generamos proyectos para generar anteproyectos de otros proyectos. Y luego están los proyectos de creación de valor que tienen que ver con pues construcciones, infraestructuras, creaciones de productos, etcétera, 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 ¿no? Todo lo que ya nosotros conocemos que después generan operaciones, ¿no? Yo diseño un producto, este producto veo que es viable, hago mi proyecto de innovación, determino que este producto va, o sea, que debe estar en el mercado, y automáticamente ahí se engancha las operaciones de producción de este producto, ¿no? Que ya diseñamos y probamos en la etapa de proyecto. Entonces empiezan las operaciones y como las operaciones generan normalmente necesidades de mejora o se necesitan descubrir nuevos productos, se necesita innovar, se necesita desarrollar, nacen nuevos proyectos. Pero resulta que toda esta secuencia que yo les he mencionado, que la de izquierda a derecha sería lo ideal que ocurra, pues son flujos iterativos. O sea, yo puedo, por ejemplo, de proyectos de mejora, volver a generar otro plan estratégico. De proyectos de mejora puedo volver a constituir otra empresa. De proyectos de mejora puedo volver a reevaluar otros nuevos proyectos. De proyectos de mejora puedo generar nuevas operaciones. En realidad, de proyectos de mejora puedo identificar nuevas necesidades, puedo. Todo esto es iterativo, o sea, no va en un solo sentido, sino que va dándose de manera coordinada conforme se va avanzando, ¿no? Bien, eso es lo que yo quería que ustedes tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en esto, nosotros nos vamos a dar cuenta de que en realidad, cuando hablamos de elaborar un producto en una planta industrial, no estamos hablando de necesariamente la razón con la cual una empresa funciona, o sea, lo único que hace la empresa para funcionar. Miren, las operaciones, que son la producción industrial, constituyen un cuadradito. Y miren todo lo demás que hay de fondo. Y esto es que he sido muy generalista para poder colocarlo así, porque en realidad deberían haber algunos cuadrados más tal vez. Entonces, las operaciones son parte de, y se derivan de proyectos, ¿ok? Ahora, ¿cuán importante es recopilar requisitos? ¿Sí? ¿Cuán importante es recopilar requisitos? Nosotros, para poder generar operaciones,
o procesos, en nuestro caso de bebidas industriales, debemos tomar requisitos de quiénes, de todos los interesados o las necesidades de los stakeholders. ¿De quién más tenemos que tomar requisitos? Necesidades del entorno y del mercado, ¿sí? Y debemos tomar requisitos también de disrupción, o sea, necesidades de cambio urgente, ¿no? Necesidades de cambio. No quiere decir que lo que estás haciendo de repente en tu proceso no funciona, sino que sientes que está obsoleto, sientes que necesitas cambiar, sientes que las cosas las debes hacer diferente. Algo así como pasó, por ejemplo, con el uso de la sacarosa en las bebidas gasificadas, por ejemplo, ¿no? Hubo una necesidad de disrupción. No quiere decir que no se vendían gaseosas cuando estaban con azúcar, sino que se buscó una forma de poder hacerlas, entre comillas, más saludables, y pues eso generó un cambio general de cómo se percibe ese tipo de productos, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos mencionar. Entonces, de estos tres grandes grupos, nosotros vamos a identificar y recopilar requisitos, ¿ok? Porque en función a estos requisitos es que nosotros vamos a diseñar nuestros productos, ¿sí? Recuerden que sea para un proyecto o sea para una operación, necesitamos recopilar requisitos para saber qué características debe tener el producto que voy a elaborar. Porque si no, pues sería algo al azar, algo con sesgo, algo que probablemente no tenga éxito en el mercado porque no reúne las expectativas de los grupos de interés. ¿Ok? Entonces, este embudo de recopilar requisitos, súper importante. Entonces, con lo que les he mencionado, jóvenes, aquí tenemos una tarea de clase. ¿Sí? Esta tarea lo van a hacer en 30 minutos. Son exactamente 3 y 9 de la tarde. Mientras explico serán 3 y 12, me imagino. Y ustedes van a empezar a hacer todo lo que yo les pido que hagan aquí. Y nos vamos a encontrar después de 30 minutos para poder darles las pautas para refinar el trabajo que han hecho ustedes, ¿ok? Y lo pueden presentar la siguiente sesión. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer el día de hoy? En primer lugar, escoger su producto, su bebida industrial, la que ustedes van a procesar, entre comillas, o a la que le van a generar el proyecto de innovación también. Entonces, ¿por qué les digo escoge? Porque ustedes van a ser un grupo de interesados que creen que a través de un producto van a poder solucionar alguna necesidad. Entonces, escogen su producto, lo que tengan pensado. Obviamente, yo sé que lo que ustedes han pensado responde a varias necesidades. Por lo pronto, lo que les voy a pedir es que escojan el producto y en segunda instancia hagan una lista, ¿sí? Por favor, una lista. No les estoy pidiendo detalle, ¿sí? Una lista con todas las funcionalidades que creen que debe tener esa bebida industrial. Desde qué tan rica es, cuál es su sabor, hasta para qué va a servir, ¿no? Y en esto tienen que incluir ustedes fórmula, ¿sí? De procesamiento, tienen que incluir etiqueta, envase o todo lo que tengan ustedes en mente que puede contener su producto. Mientras más grande sea la lista, mejor, ¿ok? Mientras más grande sea la lista, mejor. Una vez que ya tienen su lista, van a priorizar y crear un orden lógico, que es una secuencia, para todas estas funcionalidades. Digamos que, ¿no? Se me ocurre. Una funcionalidad dice de que mi producto va a ser, qué sé yo, pasteurizado en el envase a 95 grados Celsius, ¿no? Esa es una de mis funcionalidades, que yo decido, ¿no? Y la otra funcionalidad, esa es una funcionalidad de proceso. Y la otra funcionalidad es que mi envase sea de plástico. Entre esas dos funcionalidades hay una contraposición y ustedes van a tener que definir
¿Cuál va primero? Primero haces que el producto se elabore y después haces el cambio a envase de plástico, o primero decides qué envase vas a usar y después ves el proceso. Eso depende del grupo. O sea, yo no puedo decirles esto va primero, esto va después, o cuál creen ustedes que va primero, o cuál hago primero, el azúcar o la etiqueta. No sé, depende del grupo. ¿Cuál hago primero? ¿La clarificación del producto o retirar el conservante? ¿De quién depende? Del grupo. ¿Ok? Entonces, lo que les estoy pidiendo es que esta lista de funcionalidades que crean que puede tener su producto, que debe ser bastante larga si es posible, no me vayan a poner 2, 3 funcionalidades nada más, porque ahí vamos a tener problemas. Estas funcionalidades las van a priorizar, es decir, cuáles son las que tienen más peso, y también van a crear un orden lógico. ¿Qué quiere decir? Van a secuenciar esto. Primero cambiamos el azúcar, después vemos primero hacemos con azúcar, después hacemos el cambio a stevia, después hacemos el retiro del conservante, qué sé yo. Después hacemos, no sé, se me ocurre el cambio de envase, después vemos el cambio de etiqueta, etcétera, 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 lo que ustedes gusten, pero tienen que ordenarlo y secuenciarlo, ¿sí? Una vez que terminan eso, publican su lista en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Ese es el trabajo de este momento. Van a ser 3:15, ¿sí? Por favor, 3:45 como máximo están colocando su lista en el grupo de WhatsApp, ¿sí? ¿Alguna pregunta respecto al trabajo de clase? Por si acaso el trabajo es en grupo, ¿ok? Entonces quedamos así, son 3:15 exactamente, 3:45 por favor, sus listas priorizadas en el grupo de WhatsApp.